SOS Vida, una palabra que transformará tu vida. El tema de hoy se titula La fe. Fe es una palabra cotidiana que las personas asocian fácilmente al mundo religioso. Sin embargo, no muchos podrían definirla con certeza. ¿Cómo define la Biblia este concepto? ¿Realmente funciona tener fe? Expresiones como ten fe, todo saldrá bien, son usadas comúnmente para apoyar o tranquilizar a quienes enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiantes. Pero, ¿cómo describe el concepto de la fe en la Biblia? ¿Realmente funciona tener fe? En el Nuevo Testamento podemos definir la palabra fe de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera la fe nos trae la seguridad, la convicción y confianza. Nos da evidencia de lo que no podemos ver, lo espiritual e invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuesta a una oración o algo que hayamos pedido a Dios, pues una vez que nos la da, la fe ya no es necesaria. En Mateo capítulo 9, versículos 27 al 30 encontramos el ejemplo de fe de dos hombres ciegos que se acercaron a Jesús para pedir sanidad. Cuando lo hicieron, Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y luego ellos respondieron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe de estos hombres en Cristo podía sanarlos. Se convirtió en la realidad que ellos deseaban. Además, le dio la certeza o confirmación de que recibirían lo que pidieron. Estos hombres creyeron, pues tuvieron realmente fe en lo que sucedería en el futuro. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento de la fe es de los 3 amigos de Daniel que rehusaron inclinarse ante la imagen del rey Nabucodonosor. En aquel tiempo, toda persona que no adorara la imagen del rey corría el peligro de ser quemado en un horno ardiente. Sin embargo, los 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron al rey: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto está en Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18. Estos 3 amigos no sabían cómo o si que Dios los libraría de la caldera. Podía salvarlos físicamente o en la resurrección, pero su fe y su confianza era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o recibido. Aún la fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza de que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo su ley, al no adorar ni inclinarse a otros dioses. El apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, escribió acerca de la fe muerta en la epístola que lleva su nombre. La fe muerta es creer en Dios
sin obedecer sus mandamientos. Tal como escribió Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Santiago capítulo 2, del versículo 19 al 20. Más adelante Santiago se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tenía fe, sino que también tenía obras que creían en la palabra de Dios y además obediencia a sus órdenes. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto está en Santiago capítulo 2, del versículo 21 al 22. La verdadera fe no es solo creer en Dios, es vivir por fe sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos y haciendo realmente su voluntad. Algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de obras, pero esto no es verdad. El apóstol Pablo claramente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Pablo entendía y explicó que nadie puede ganar la salvación por sí mismo y que aún la fe es un regalo de Dios. No obstante, en el versículo siguiente expresa que somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe viva estaba acompañada del servicio y obediencia a Dios y a sus mandamientos. Es por esto que escribió: luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. Hoy en día la palabra de Dios está a nuestra disposición en muchas versiones diferentes. La Biblia es la palabra de Dios inspirada para el mundo entero. Cuando leemos nuestra fe, confianza y certeza en que Dios y Cristo responden nuestras oraciones, nos librará de situaciones imposibles que cada día pueden aumentar. Entonces, ¿qué podemos decir de la fe? En resumen, la fe es la confianza, la certeza y seguridad en Dios y Jesucristo. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio, obediencia a sus mandamientos. Dios aumenta nuestra fe si le pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. Es pues que la fe sin obras es muerta. Y cuando hablamos de obras, hablamos de que la fe viene con realmente hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, muchas bendiciones en este día en el nombre de Jesús.